la iglesia. Ojalá Dios no nos diga de esta manera. Aleluya, nosotros como pastor, como ministro. Y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Ahí comienza. Yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vive y estás muerto. Comienza por quién, por el ángel de la iglesia. Estás muerto. Tiene nombre de que vive. Con pertenecer a una iglesia de sana doctrina no quiere decir que yo estoy vivo y usted está vivo. Con pertenecer a una iglesia que predica la palabra no quiere decir que estamos vivos. Aleluya, si estamos vivos siempre, el vivo hace algo para Dios. El que está muerto es difícil que haga, está muerto, no puede mover su brazo, no puede mover sus labios, no puede mover su boca, no puede mover caminar. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero el que está vivo, aleluya, siempre algo tiene de parte de Dios. El que está vivo donde hay necesidad siempre está dispuesto para humillarse a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, soy un vaso de barro insignificante, pero tú tienes algo, Señor amado, y aquí estoy dispuesto. Santo sea el Cordero de Dios. Pero aquí le dice, le reprocha, le dice al ángel de la iglesia: aleluya, tiene nombre de que vive, pero estás muerto. ¿Cuánta gente está en esta condición tiene nombre? Soy de la iglesia tal, ¿verdad? Y la gente dice de sana doctrina. Aleluya. Un hombre me decía, un muchacho, no sé si es tan así, aleluya, pero yo creo, hermano, que los pueblos grandes, por ejemplo, Buenos Aires, esos lugares, ya casi no se habla más de doctrina, de palabra pura, no se habla más de santificación, se habla en esos lugares más bien, aleluya, de una prosperidad, se habla de algo grande, aleluya, que va a venir a la tierra, aleluya, pero menos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Hay miedo, hay temor, hay, aleluya, miedo de que la gente se vaya, de que la gente quede vacía la iglesia. Santo sea el Cordero de Dios. Y mire, hermano, antes del culto, un joven de 28 años, 29, se acercó y me dijo: ¿qué apellido tiene? Yo le dije mi apellido. Dice: yo conozco un pastor en Buenos Aires, un pastor de Loreto. Estuve en esa iglesia, estuve mucho tiempo. Y bueno, ahora estoy viviendo acá. Hace poco vine, estoy viviendo acá. Y después de la predicación del mensaje, de la operación de Dios, porque Dios comenzó a operar para la gloria de su nombre, para la honra de su nombre. Él me dice: pero esa iglesia no es de sana doctrina. Y yo le digo: mire, joven, puede ser de sana doctrina, puede ser, pero si no perseveramos hasta el final, podemos ser hasta hoy de sana doctrina y mañana puede quedar el nombre de sana doctrina. Puede quedar el nombre de sana doctrina.
Por eso yo digo siempre que la sana doctrina no es, aleluya, para hablarla, la sana doctrina es para hablarla, pero vivirla primero, ponerla por obra, porque la sana doctrina debe que permanecer en nosotros hasta cuando, Aleluya. hasta que seamos transformados, hasta que vayamos a la presencia de Dios. Aleluya. Y aquí escribe al ángel de la iglesia, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vive y está muerto. Sé vigilante, mire, todavía no había perdido todo. Imagínense aquella iglesia que ya perdieron todo. Tenía alguna cosa todavía, aleluya, que mantener. Todavía tenía un poquito de esperanza este ángel de la iglesia. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay cosas que ya murieron en él, en esa iglesia, pero todavía había cosas que todavía podía recuperar. Afirma las cosas que están para morir. Afírmala. Si afirma todavía puede ver que te reconozca, que te vuelvas a mí y yo te perdono y te restaure. Aleluya. Yo te perdono y te restauro. Pero fíjese, hermano, más adelante, Dios le habla, dice, tienes unas pocas personas. Qué tremendo, Señor. Poca no habla de mucho. Aleluya, santo sea el Cordero de Dios. ¿No será que algo en nuestra vida está para morir? Aleluya, y dice así: acuérdate pues de lo que te has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, eso está hablando de ti, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón. ¿Cómo Cristo va a aparecer como ladrón? Quiere decir que esa clase de iglesia va a haber cuando el pueblo de Dios se ha levantado. Esa clase de iglesia va a haber a montón y lo hay donde usted quiera que vaya. Aleluya, hay de esa iglesia. Pero dentro de esa iglesia yo podía ver los hermanos, poquitos, pero hermanos que anhelaban la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos que se pasaban el mensaje llorando, tirado al piso, clamando a Dios, mostrando que había una gran necesidad. Mire qué misericordia de Dios que está extendida sobre la iglesia, dando oportunidad a los pastores. Santo Dios, Yo aleluya. decía a los pastores, los evangelistas, no jueguen con el evangelio. Aleluya. Enseñen al pueblo, no jueguen con el destino del pueblo. Aleluya. Háblenle la verdad, porque el pueblo necesita oír palabra de Dios. Porque cuando hay palabra de Dios, hay bendición. Donde hay palabra de Dios, hay restauración. Donde hay palabra de Dios, hay arrepentimiento. Aleluya. Para los que quieren y desean. Gente, miembros de la iglesia activos, se reconciliaba con el Señor. Y esto no es una vergüenza. Si el pueblo se desenfrena, si el pueblo cae en la bajeza, ¿por qué? Por falta de palabra.
por falta de palabras. Donde hay palabra de Dios, solamente el hijo de perdición se pierde. Pero hay un pueblo, siempre hay un remanente que anhela y desea Aleluya. la palabra de Dios. Hay un remanente que está dispuesto a dejar que Dios lo moldee, que Dios lo corrija, que Dios le muestre su deficiencia, que Dios le muestre sus errores, sus faltas. ¿Para qué? Para mirarse, no, para reconocerse. Aleluya, para que Dios restaure nuestra vida, para que Dios traiga victoria. Y cuánta oportunidad, hermano, Dios está dando. Yo podía ver gente, hermano, desesperada por la palabra. Gente que decía, pastor, usted sabe hace cuánto no escuchaba un mensaje así. Usted sabe hace cuánto no escuchaba un mensaje así. Todo es superficial por arriba. Y estamos hablando de obreros, estamos hablando de gente que estaban sirviendo al Señor. Careciente. No quiere decir eso, que Dios no tiene palabras suficientes, sí. Pero cuánta gente cobarde que no quieren hablar por miedo. Cuánta gente cobarde que no quieren abrir la boca por miedo de no vivirlo, por miedo de no enseñar, por miedo de que se le vaya, por miedo de que alguien se pierda. Santo ¿Y cuántos Dios. se están perdiendo dentro de la iglesia? ¿Cuántos se están perdiendo dentro de esas iglesias? Santo sea el Cordero de Dios. Pero aquí le dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Qué triste, hermano, cuando hemos recibido la palabra de parte de Dios. Y llega un momento por el cansancio cambiamos. Yo recuerdo y muchas veces lo dije, cuando empezó la pandemia, este plan satánico, Dios me dio un libre albedrío en la mente varios tiempos, aleluya, más de 20, 25 días para meditar, y el Espíritu Santo me hablaba, el camino estrecho, aleluya, se está tornando difícil, está el paralelo, ese es fácil, pero su fin es camino de muerte. Tiene la oportunidad como ministro de elegir. Quiere seguir este camino, sigue. Quiere seguir el que está, sigue. Yo llorando una mañana dije, Señor, aunque me cueste la vida, sigo el que he aprendido. Sigo el que he aprendido. Aleluya. Señor, me comprometo a enseñar donde tú me llevas, Señor, el camino que un día trazaste, ese camino que hay espino, ese camino que hay persecución, ese camino que hay tropiezo, ese camino que no muchos quieren caminar, pero ese es el camino que nos lleva a heredar la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Recuerdo que el diablo venía a la mente y decía, te van a llevar preso si predicas contra esto. Te van a llevar preso si predicas que la gente no se vacune. Te van a llevar preso si haces culto. Recuerda los hermanos los cultos que teníamos en casa. Aleluya. Donde el templo, gente que no hacía más culto por miedo al contagio. Que Dios podemos predicar de esa manera. Pero sin embargo, recuerdo más de 80, 90 hermanos. Creo que 2 bautismos tuvimos ahí en el patio de casa. La policía venía, pasaba despacito, pero no se animaba a entrar. ¿Por qué? Porque ahí estaba el carro de fuego. ¡Aleluya!
servimos, pueblo, es un Dios fiel y verdadero. Ese Dios que servimos no es cualquier Dios que nos pronunciamos, no, es el Dios que vive por los siglos. Aleluya. Es el Dios que reina por los siglos. Santo sea el Cordero de Dios. Es el Dios que todo lo puede. Gloria a Dios. Es el Dios que todo lo puede. Amén. No tenemos riqueza, a veces pasamos necesidad, pero sí tenemos la gracia de Dios, sentimos la gloria de Dios. ¡Qué más lindo que esto! Ayer en la tarde predicaba en el gozo y una gloria volvió a cantar. ¡Qué más lindo que eso! 120 kilómetros en el monte, la gloria de Dios descendiendo. ¡Qué gracioso! ¡Qué más riqueza que eso! ¡Aleluya! ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Santo sea el Cordero de Dios. Aleluya. Claro que muchas veces nos toca vivir los momentos más difíciles en esta tierra, pero tenemos a quien acudir, tenemos a quien clamarle, y ese alguien que tenemos nunca nos lo dejó huérfano, nunca nos Aleluya. nunca nos desamparó, a menos que nos apartemos de esta palabra, pero mientras vivamos, pongamos por obra esta palabra, esa promesa fiel se cumple, esa promesa fiel se cumple. Y qué lindo poder predicar la palabra de Dios, llevar el mensaje. Gloria a Sin Dios. ponerle condición a Dios. Sin ponerle condición a Dios, dónde vamos a dormir, dónde vamos a estar. ¿Será que nos van a dar para el viaje o no nos van a dar? Qué lindo Hay poder. el poder estar dispuesto a servir al Señor. Aleluya. Servir al Señor. Cuando Cristo le mandó a sus discípulos, le dijo no lleve nada. Cuando volvió le dijo le faltó algo. No nada, Señor. Nada, Señor. Cuánta gente que pone en condición a Dios. Cuánta gente dice Dios se hace así, de esta manera. Hacer de forma que a mí me parece, Señor. Te voy a servir. Alabado No, Jesús. tenemos que servir a Dios incondicionalmente. Aleluya. ¿Cuántos días en esta semana teniendo una persona ya no de edad, pero bastante edad, tenemos nuestra espalda, pero sin embargo estamos dispuestos? Gloria a Dios. Que el hermano Eduardo nos arregló con el pastor Helio. Ella no está ayer, no hasta hoy, porque hay muchos polvorines, calachal, muchas viuditas, yo no sabía nada. Y bueno, ellos no habían hablado entre ellos, el pastor dijo, el pastor está enfermo, así que vamos a hacer un día nomás, y ahora viene el invierno, yo no sabía nada, porque si ellos me decían allá, yo les decía, hermano, aquí estamos firmes. Si hay que quedar hasta mañana, estamos dispuestos a quedar hasta mañana. ¡Aleluya! Si Cristo padeció por mí en la cruz del Calvario, vituperio, le escupieron, fue por mí, aleluya. Santo Dios. Fue por Aleluya. mí que fue traspasado, fue por mí que fue calcinado, fue por mí que rompieron su carne, fue por mí que derramó su sangre. Aleluya. Santo sea el Cordero de Dios. Aleluya.
Vendré como Santo ladrón y Dios. no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué tremendo va a ser ese día, hermano. Cuando Cristo aparezca, hay muchos que creen que se van, se quedan. Muchos que creen que la condición que están se van a quedar según la palabra de Dios. No juzgamos la salvación de nadie, pero miramos la palabra. Y aquí dice, aleluya, algunas cosas perdiste, algunas cosas dejaste, todavía algunas están vivas, mantiénela esa. Puede ser que te contagie y vuelva a tomarla la que murieron. Aleluya. Pero aquí más abajo, mire cómo Dios mira lo que Dios dice. Pero tienes una poca persona en Sardio que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Amén. Son Aleluya. dignas. No está diciendo andan con ropa blanca, andarán. Está hablando del futuro, si permanecen. Está hablando del rapto de la iglesia. Está hablando del pueblo que se preparó. Andarán en la calle de oro con vestidura blanca. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque son ricas. Santo Dios. Porque son pudientes económicos en la tierra. No, porque son dignas. 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 Gloria a Dios. Aquella Aleluya. iglesia que era martirizada en la antigüedad. Aleluya. Dice que aquella gente que estaba en buena posición ni siquiera eran dignos de algo de esa gente que sufrían por el evangelio. Aquellos políticos que lo azotaban, lo mataban, lo ponían en la cisterna, lo traspasaban, ponían el pozo de los leones, lo comían. Dice que esa gente no eran dignos de esta gente que padecía. Esas sí que eran dignas. Y esa gente está en el descanso esperando justamente este día glorioso que está a punto de acontecer. Justamente ese día maravilloso que está a punto de acontecer. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Aleluya. un millonario de esta tierra es digno ni siquiera tocar la ropa de uno que ama a Dios, de uno que sirve a Dios? No es digno. Aleluya. ¿Por qué? Porque esta gente que guardaron su vestidura, esta gente que se santificaron, esta gente que se apartaron del mal, estaban con Cristo. Aleluya, con vestidura blanca. ¿Por qué? Porque eran dignos, eran dignas, son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca y viene para nosotros también. Y no borraré su nombre. Aleluya. del libro de la vida. Aquello dice que una vez que aceptan a Cristo, no se pierde la salvación. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Alabado Jesús. Confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Poderoso Dios. Aleluya. Y aquí dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo creo que el último grito que Dios está dando. Santo Dios. Ya los Aleluya. ministros casi sin fuerza, pero ahí están gritando, porque en cualquier momento su pueblo desaparece. Alabado Dios. En cualquier momento los esforzados y valientes desaparecen. En cualquier momento aquellos que derraman
Amén.